Vamos a hablar de el deudas Caputo. ¿Por qué? Porque ayer el presidente Javier Milei recordó, y ahora lo vamos a repasar, la cantidad de deuda que nos ha dejado a todos los argentinos Luis Caputo, el ministro de Economía de Milei, que tuvo su gestión previa durante el gobierno de Mauricio Macri. Y el propio Milei lo recordaba, ahora les voy a mostrar varios archivos, uno de ayer diciendo la barbaridad de deuda que tomaron durante el gobierno de Macri, las cosas que decía Milei sobre Luis Caputo, y cómo Luis Caputo ayer dijo, voy a tomar más deuda todavía. Y es muy interesante la cuestión de la deuda, porque el gobierno que dice que el Estado no se tiene que meter en nuestra vida, que no tiene que intervenir, que tienen que dejar al mercado que actúe solo, y todas esas máximas del liberalismo, anarcoliberalismo, o como se quieran llamar, son más intervencionistas que cualquier gobierno peronista, que es lo que ellos dicen que es el riesgo. Intervenir sobre el dólar, interviene el Estado. Intervienen sobre las paritarias, interviene el Estado. Intervinieron sobre los precios, cuando no les gustaba, cuando aumentaba algo. Y ahora insisten en seguir tomando deuda, que es la mayor forma de intervencionismo que hay, que es el Estado toma deuda que después tenemos que pagar todos. Tomen deuda de forma privada, si quieren, y páguenla ustedes. Ahora, lo de Caputo es increíble. Les contaba la anécdota que creo que vale la pena repetirla porque estuvo muy ocurrente el colega Reinaldo Sietecases cuando le pidió a la gente del libro Guinness de los Récords que inaugure una nueva categoría. El endeudador más grande del planeta. Porque es como que tenemos otro récord. O sea, tenemos los récords de Messi, tenemos los récords de Ginóbili, tenemos los récords de un montón de gente y tenemos el récord de Caputo, que es el tipo que más deuda ha tomado en el planeta. Esto pasó posta, 7K se le pidió al libro Guinness de los Récords que pongan esa categoría y le dijeron que no estaban evaluando ahora nuevas categorías, la ganaría lejos, pues la verdad que si empezás a sumar toda la deuda que nos ha dejado Caputo, y no terminas más. Entre la que nos dejó con Macri, la que ya tomó con Milei y la que planea seguir tomando. Pero hay algo más, quiero tratar de hacer una cronología de cómo llegás a tomar deuda gobernando un país. Y es que para llegar a tomar deuda, primero necesitabas un país desendeudado. Y para eso vale la pena volver a poner este archivo que habla mucho de el inicio de este proceso que lleva 10 años, del 2015 hasta ahora, 2025, de hecho se van a cumplir justo ahora, el 10 de diciembre del 2015, 10 de diciembre del 2025, de deterioro constante de la Argentina. ¿Había problemas antes? Había. ¿Había empezado el deterioro del salario en 2012? Sí. ¿Habían empezado algunos problemas energéticos que se intentaron y de hecho se lograron revertir con la estatización de YPF? Sí. ¿Había cosas que mejorar en 2015? Sí. De 2015 para acá no mejoró ninguna. Ninguna. Y por eso vale la pena volver a escuchar a Nicolás Dujovne, que era el coequiper de Caputo durante el gobierno de Macri, explicar qué país recibieron en 2015 cuando empezó este nuevo ciclo de mega endeudamiento liderado en ese momento por Dujovne y por Caputo. Vamos a repasarlo. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Bueno, el tape era más largo. Tratemos de encontrar el tape completo, porque él hablaba de la deuda del Estado, la deuda de las empresas y la deuda de las familias. Y lo que decía es que el país que recibió Mauricio Macri era un país donde el Estado estaba desendeudado, las empresas estaban desendeudadas y las familias estaban desendeudadas.
Y el país que entregó Mauricio Macri fue un país con el Estado más endeudado, con las empresas más endeudadas y con las familias que se les iba terminando el colchón que habían construido en ese momento. Y hoy estamos en un lugar todavía peor. Hoy estamos con un Estado que arrastra la deuda de Macri y que le sumó nueva deuda de Caputo, que ahora vamos a detallar, y que encima tenemos a las familias, como estamos viendo, recontraendeudadas, tratando de pagar la tarjeta y pidiendo préstamos para pagar la tarjeta y cada día con mayor morosidad. En ese contexto fue que durante el gobierno de Macri, Caputo, Duhovne, Sturzenegger, los mismos muchachos que están dando vueltas, fueron al FMI y le pidieron 55.000 millones de dólares. Ayer, el presidente Javier Milei, en un encuentro de líderes, recordó esa deuda que tomó Caputo en su gestión anterior. Yo lo he visto a Toto, digamos, explicar hasta el cansancio, por ejemplo, cuando hacen la comparación, no, esto es como el 2017. ¿Qué parte es como el 2017? Digo, quisiera saber qué es la parte que coincide con el 2017. Porque básicamente nunca se hizo el ajuste fiscal. De hecho, digamos, cuando el gobierno de Macri recibió, el gobierno, o sea, en lugar de hacer el ajuste, lo que hizo fue aumentar el déficit fiscal. Además, en ningún momento lo corrigió y solamente lo corrigió con endeudamiento. Es decir, durante el gobierno de Macri se tomaron 60.000 millones de dólares netos. Ese fue Caputo. Ese fue Caputo. Hay una cuestión ahí que es, ¿cómo puede ser que el mismo tipo haya vuelto y vuelva a hacer las mismas cosas? Porque si ustedes repasan un poco lo que ha pasado durante el gobierno de Milei, el mismo tipo Caputo, que ahora es ministro de Economía, volvió a tomar deuda con el FMI, volvió a tomar deuda con bancos, volvió a hacer repos, volvió a hacer negocio con las letras del Tesoro. Todo lo mismo. Deuda sobre deuda sobre deuda. Deuda en dólares, que es muy difícil de afrontar, y deuda en pesos. Recuerden que este gobierno todo el tiempo rolobea una bola cada vez más grande de deuda en pesos que ya ronda el 9% del PBI y que no la cuentan. Te dicen que tienen un resultado financiero positivo porque no cuentan todo lo que deben en pesos, que ya alcanza el 9% del PBI. El propio Caputo, en 2017, que es cuando Milei mencionaba esto, contaba justamente que el nivel de deuda sobre el PBI todavía era bajo, aún con toda la guita que habían tomado. Mirá. Lo importante para nosotros, ¿qué es? Cumplir las metas. Y eso es algo que no es negociable, como dice siempre el ministro Duhovne y repetimos todos. Las metas fiscales las vamos a cumplir siempre. Entiendo que alguno pudiera haber dudado hace 2 años, pero ya han pasado 2 años, sobrecumplimos el primer año, vamos a cumplir este año, cuando Nicolás cumpla con el 3,2 el año que viene, no sé, vamos a estar discutiendo si vamos a cumplir el 2,2. O sea, las metas las vamos a cumplir siempre porque nosotros más que nadie sabe cómo funciona esto. La credibilidad tarda mucho tiempo en ganarse y se pierde muy rápido. Entonces, no hay forma de desviarse de esto. Entonces, digerido este concepto, está claro que para el año 2024, cumplidas todas nuestras metas fiscales y nuestras proyecciones, probablemente vamos a estar más cerca del grado de inversión que de donde estamos hoy. Y la realidad es que un nivel de deuda sobre producto de 36 puntos es un nivel muy, muy bajo. No hay forma de que no cumplamos las metas, decía Caputo en 2017. ¿Qué pasó? No las cumplieron. No las cumplieron. Decía, Nicolás va a cumplir con las metas. Bueno, no solo no las cumplieron, sino que tuvieron que hacer una conferencia de prensa para anunciar que no las cumplieron el 28 de diciembre.
Y de esta forma lo contaba el propio Nicolás Dujovne, que era el ministro de Hacienda con el cual Caputo había tomado la deuda con el FMI, diciendo, bueno, al final, ¿saben qué? No cumplimos con las metas. Mirá. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, donde en definitiva lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Como ustedes recordarán, hasta ahora nuestras metas de inflación planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Quiero recalcar también que ahora vamos a trabajar con un número específico y ya no con rangos como veníamos trabajando, es decir, que ahora el número es 15% para el 2018, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. Los que están viendo la imagen que estamos mostrando, que este es el 28 de diciembre del 2017, el 28D, que fue el día que Caputo dijo, no vamos a cambiar las metas. 3 doritos después, como se dice ahora, cambiaron las metas. Y en la imagen está Caputo y está Sturzenegger. Los mismos que ahora. Los mismos que ahora. Y lo loco de todo esto es que esto que acabamos de ver, que es el 28D, era criticado por Javier Milei, en ese momento panelista televisivo, contando la barbaridad que habían hecho y cómo se habían fumado toda la plata. Mirá. ¿Sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Y ahora Caputo es tu ministro de Economía. Mira vos. Yo ya lo he contado esta anécdota y hace poquito la revalidó alguien del gobierno, no me acuerdo quién, que yo le pregunté a un funcionario del gobierno de Milei al inicio, porque nos llamaba la atención, porque nosotros nos acordábamos de estos archivos de Milei hablando pestes de Caputo y de cómo Caputo había vuelto al ruedo y cómo Caputo ahora formaba parte del gobierno de Milei, y Milei dice que es el mejor ministro de Economía de la historia, un tipo al cual había acusado de chorro, de que se había fumado esas reservas y que era el responsable de que no hubieran podido cumplir con las metas de inflación en ese momento. Y lo que me dijeron es que Caputo se le acercó a Milei y le dijo, tenés razón en todo. Y Milei, que esto lo retrata muy bien Juan Luis González, su biógrafo no oficial, en su biografía no oficial, porque tiene una oficial hecha a medida, es un tipo muy necesitado de aceptación, cariño y afecto. Entonces lo tomó de vuelta a Caputo porque un tipo le dijo, vos haces todo genial y tenés razón en todo. Y se olvidó de ese archivo y de otro archivo donde también hablaba de los desastres que habían hecho en su anterior gestión económica. Mirá. No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. Fíjate que estaban hablando de 20.000 millones de dólares y le dieron nada más que 5.000. Sí, señor. ¿Por qué? Porque le dijeron, basta, no podés, claro, no podés patinarte la guita en una aventura electoral. Lo vieron como un pibe que se gastó mucha más plata y lo corrieron. Recordemos que el Banco Central intervino con 19.950 millones de dólares. Bueno, lo que lleva el año, el Banco Central perdió casi 21.000 millones de dólares en lo que va del año. Me hago... Estaba hablando de Caputo, de hecho los que estaban viendo el Zócalo decía renunció Caputo. Y ahora es su ministro de Economía. Y el deudas Caputo, como habría que bautizarlo, nos dejó durante el gobierno de Macri la deuda más grande de nuestra historia. Caputo, Dujovne y Macri. Nos dejaron
la deuda con el FMI, que violó los propios estatutos del FMI porque le prestaron a la Argentina mucho más de lo que le correspondía por su cuota y por su participación en el organismo, y además violó todas las leyes de la Argentina. Y esto yo lo voy a repetir porque ahora siguen dando vueltas. Ayer la Corte dijo, bueno, vamos a decomisar todos los bienes de Lázaro Báez para que le vuelva al Estado 60 millones de dólares. 60 millones de dólares. Y la deuda con el FMI que tomaron estos muchachos fue de 55.000, casi 60.000 millones de dólares. O sea, le tienen que agregar un montón de ceros para equiparar a Lázaro Báez con Caputo. Y no es que si Lázaro Báez lo tiene que devolver, que lo devuelva. No es una defensa de Lázaro Báez. Es a qué se prioriza en términos judiciales. Porque hay una causa judicial sobre la deuda que tomó Caputo con el FMI. Hay dos causas. Hay una penal y hay una que también se inició para que respondan patrimonialmente por cómo fundió al país. En la causa penal la tiene la jueza María Eugenia Capuchetti. Y es muy importante esto, porque Capuchetti, por ejemplo, decidió hacer rápido y sin investigar las derivaciones políticas y económicas el intento de magnifemicidio de Cristina. Esa se la sacó encima rápido. Dale, que pase como un hecho de inseguridad en Barrio Norte y no investiguemos si tuvo terminales políticas, no investiguemos si hubo guita, no investiguemos la pista Caputo, porque parte del fomento y de la violencia que se ejercía contra Cristina, diciendo que había que matarla, la financió la familia Caputo, que le pagaba a una carpintería de Boulogne para que hiciera muebles para un edificio en Vaca Muerta, a más de 1000 kilómetros de distancia, a unos pibitos que no tenían ninguna experiencia haciendo muebles y que finalmente lo tercerizaron. Explícame por qué Rosana Caputo, la hermana de Luis Caputo, le pagaba a estos pibitos de Revolución Federal para que hicieran muebles en Boulogne para Vaca Muerta y no sabían hacer muebles. Pero no, la jueza Capuchetti eso no lo investigó, se lo sacó encima, lo dejó apartado y dijo, hecho de inseguridad. Pero la misma jueza tiene el caso de la deuda con el FMI. La misma. Una jueza designada por Macri, que, ya que estamos en hoy que tenemos que contar de cambios adentro de la CIDE, la jueza había concursado, Capuchetti, y le había ido mal en el concurso. Entonces fue a la CIDE. Y fue muchas veces a la CIDE, y a medida que iba subiendo de piso de la CIDE, iba subiendo de lugar en el concurso. Entonces finalmente llegó a la terna, y Macri la puso, apadrinada por Daniel Angelici, en el juzgado número 5 de Comodoro Pi. Y ahí está, sentada arriba de la causa más grande que hay hoy en el Poder Judicial, que es la causa de la deuda con el FMI. No hay causa más grande. O sea, viste que vos lees, no, la causa Cuaderno, la causa Vialidad, lo que se chorea. No hay forma de que se llegue a lo que hizo el Deudas Caputo. No hay forma, o sea, no tiene chance. Por más chorro que seas, no tenés chance de llegar a todo lo que está involucrado en la causa de la deuda con el FMI. Y no solo eso, sino que adentro de ese expediente ya hay una cantidad tal de pruebas de que fue todo un choreo. Hay, por ejemplo, un informe de la Auditoría General de la Nación que yo lo voy a repetir, ya lo dije en varias editoriales, pero la verdad, como veo que en el sistema de medios se repite todo el tiempo cosas que son de poca relevancia o que no tienen ni cerca la importancia que tiene esto, bueno, vale la pena repetirlo acá para que circule. En la causa donde el Deudas Caputo nos dejó la mayor deuda de nuestra historia, hay un informe de la Auditoría General de la Nación que dice que para tomar la deuda con el FMI no se cumplieron los procedimientos para la toma de deuda con organismos multilaterales. El expediente administrativo se hizo después. Esto no es joda, o sea, para tomar la mayor deuda de la historia no hicieron un expediente. Para comprar una resma de papel en el Estado necesitas hacer un expediente. Para tomar la deuda con el FMI no hicieron expediente. El Banco Central no emitió opinión al respecto sobre el impacto que iba a tener la toma de deuda del FMI con la balanza de pagos del país, algo que viola la Ley de Administración Financiera, otra ilegalidad. La deuda con el FMI tuvo un alto impacto negativo en el perfil de los vencimientos de deuda, afectando la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública.
El acuerdo con el FMI, todo esto está en el informe de la Auditoría General de la Nación, que lo tiene la jueza, ¿eh? El acuerdo con el FMI fue firmado por Nicolás Dujovne y Caputo, por entonces ministro de Hacienda y presidente del Banco Central, respectivamente, sin que interviniera el Ministerio de Finanzas, que era el que legalmente tenía que hacerlo. La deuda con el FMI no fue aprobada por el Congreso, señala este informe de la auditoría. Si bien el Poder Ejecutivo tenía delegada la firma de endeudamientos con organismos multilaterales, tampoco hubo decreto de Macri aprobando la operación, que fue ejecutada por funcionarios que carecían de competencia para endeudar al país. El acuerdo con el FMI fue improvisado, no hubo una estrategia de gestión de deuda y no se buscaron mecanismos alternativos. Otro punto que marca la auditoría es: el dinero del segundo y tercer desembolso del FMI no se incorporaron al presupuesto, por lo que no se pudo controlar su ejecución, y termina con que la deuda tomada con el FMI era insostenible. Por si faltara más, hay otro informe de la Sindicatura General de la Nación que dice que buena parte de los dólares del FMI que recibió Macri por pedido de Caputo fueron utilizados para la venta de divisas en el mercado, algo que violaba incluso el acuerdo con el FMI. ¿Sí? O sea, la deuda con el FMI se usó para pasar dólares a pesos que habían acumulado los amigos de Macri, y esos dólares los fugaron. No se hicieron, dice la SIGEN, los informes para ver la trazabilidad y transparencia del uso de los dólares del FMI, y la deuda era para, comillas, respaldo presupuestario, pero no se incorporó al presupuesto. Se usó para volcar esos dólares en el mercado de cambios y terminaron afuera del país. Todo eso lo tiene la jueza. Y el Deudas Caputo, en vez de estar en cana, es ministro de Economía. Y en vez de responder patrimonialmente por esto, es ministro de Economía. Y en la Procuración del Tesoro, que son los abogados del Estado que deberían defender al Estado en este caso, porque además hay un decreto que obliga a la Procuración del Tesoro a defender al Estado en este caso, no la defienden. No piden impulso de la causa. No le dicen a la jueza Capuchetti que se apure. Y el Deudas Caputo no solo es ministro de Economía, sino que ayer dijo que va a tomar más deuda. Va a tomar más deuda. ¿Por qué va a tomar más deuda? Porque en enero, el 9 de enero puntualmente, tenemos que pagar 4.000 millones de dólares que no tenemos. No están. No hay reservas en el Banco Central, no hay forma de pagarlo, y en enero hay que pagar eso. Bueno, Caputo ayer dijo que va a tomar más deuda. Te voy a pedir el tema número 24, lo tenía más adelante, pero para juntarlo con esto, porque para afrontar esto, ayer dijo que ahora están negociando también con unos bancos para pedirles 6.000 o 7.000 millones de dólares más. Mirá. Ahora, cuando vinieron las elecciones y se descomprimió fuertemente el riesgo Cuca, no diría que se eliminó totalmente, pero sí se descomprimió fuertemente y los mercados mejoraron tan rápidamente, nosotros dijimos, y la verdad estaría bueno hacerlas por las nuestras, porque como señal es mucho más importante la señal de que Argentina ya puede manejarse solo que otra cosa. Entonces, ahí sí empezamos a hablar con los bancos para ver cómo organizar esta operación que nosotros estábamos buscando hacer. Y hoy estamos en esa instancia, donde los bancos nos han ofrecido 6.000, 7.000 millones de dólares, eso sí es algo que es más normal dada esta situación para nuestro país, y estamos viendo cuánto le tomaremos de esos 6.000, 7.000 millones de dólares. El Deudas Caputo. 45.000 millones con Macri, eran 55.000, pero se frenó la última parte. 20.000 millones de dólares más ahora con Milei. Más lo que ya nos prestó Estados Unidos vía swap, que tampoco tenemos muy claro cuánto es porque no lo informan. Más deuda con el Banco Mundial y con el BID que sumó Caputo, más repo con los bancos, más deuda en pesos que también vienen acumulando, y ahora otra más, 6.000, 7.000 millones de dólares. Dice, vamos a ver cuánto vamos a tomar. Y sigue impune, sigue impune. Y sigue mintiendo. Ayer también pone el tape número 23, porque no sé si notaron cuando pusimos el tape de Milei que mencionaba la cifra 20.000 millones de dólares. Volvieron ahora
hablar de 20.000 millones de dólares. Fueron 20.000 millones de dólares con el FMI, 20.000 millones de dólares con el swap con Estados Unidos, que todavía no sabemos nada. Bueno, ayer volvió a mencionar esa cifra y dijo que todos mienten, que en realidad no dijo eso. Mirá. Otro de los intentos estos de generar ruido que viene más por el lado financiero, que era el cuento de que los bancos nos iban a prestar 20.000 millones de dólares y ahora es un fracaso porque nos van a prestar 5.000. Bueno, lamentablemente la gente no tiene los conocimientos, digamos, la experiencia en lo financiero como para entender el tamaño de la estupidez de lo que se está diciendo ahí. Porque cualquiera que tiene algo de experiencia en esto sabe que no hay ninguna posibilidad que los bancos le presten 20.000 millones de dólares a Argentina. No existe eso, no puede pasar. Entonces, que era simplemente una mentira. No estábamos hablando con los bancos para que nos prestaran 20.000 millones de dólares. Estábamos hablando con Estados Unidos. Y esto era antes de las elecciones. Les digo más, nosotros estábamos hablando con Estados Unidos, estábamos hablando con 2 países más. Ah, también con 2 países más, que tampoco los informaron. Pero vamos al archivo, en este caso del propio Caputo con Trebuch, porque dice, no, todos entendieron mal. Y por ahí lo explicaste mal vos, Luis. Mirá. ¿Vienen otros 20.000 millones, ministro? Vienen otros, a ver, estamos trabajando. Hay un swap de 20.000 millones. Sí, y va a haber un préstamo efectivo de 20.000 millones. Millones y estamos trabajando en otra facilidad por otros 20.000 millones. Y ya lo dijo el secretario del... ¿Qué es con un pool de bancos, ministro? No puedo dar detalles porque sabés que mientras no esté listo, pero el mensaje más importante... Esto, como bien decía Caputo ayer, fue antes de las elecciones. Y dijo, 20.000 millones de dólares con el swap y otros 20.000 de otras facilidades. No dijo que era con Estados Unidos. Dijo otras facilidades. Y Trebuch le decía, ¿y los bancos? Y no te puedo decir. El FMI ya estaba descartado porque ya le habían pedido. Estados Unidos estaba firmando un swap de 20.000. Por ende, ¿qué estaba firmando? ¿Un swap y otros 20.000? Ponele, pero lo hubieras dicho. No quedan más opciones. Era bancos. Ahora, ayer dijo los bancos no nos iban a prestar nunca 20.000. ¿Mintió antes? ¿Mintió ayer? No queda claro. Lo único que queda claro es que el Deudas Caputo sigue haciendo de las suyas, sigue impune y sigue endeudándonos por generaciones. No se va a poder pagar esto. Ya no se puede pagar. Entonces, ojalá, no sé qué va a pasar ahora con la deuda de enero, si el 9 de enero va a estar la plata, si no va a estar la plata, si va a ejecutar el swap, si se la va a pedir a bancos, o no sé de dónde la va a inventar. Ayer dijo que está dispuesto y que tiene ofrecimiento por 6.000, 7.000 millones de dólares más. Veremos qué es lo que, en qué termina. Bueno, 9 de la mañana, 6 minutos. Nada para la economía real, ¿no? No. Nada. No. De hecho...